La legislación vigente permite declaraciones verdaderas en torno al efecto de los nutracéuticos sobre la estructura y función orgánica, según Acta de 1994 sobre suplementos dietéticos y educación. Según esta acta, no se requiere de preaprobación de la FDA para realizar las declaraciones siguientes. Por tanto, estas declaraciones no han sido aprobadas por la FDA. Este suplemento dietético no proclama el diagnóstico, tratamiento, prevención o cura de la enfermedad, sino que más bien constituye un complemento vital para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo perder peso sin perder la salud con Weightless? Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de salud, Consulta Médica Natural Sistémica. Hoy de verdad tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del sobrepeso y de la formulación sistémica para su tratamiento. El tratamiento del sobrepeso ha sido corroborado por la medicina sistémica en miles de pacientes y actualmente contamos en el estudio con la presencia del creador y fundador de la medicina sistémica y el creador de esta formulación, el ingeniero José Olalde. Bienvenido, José. Gracias, Alberto. Quisiera, bueno, que comentara con los televidentes básicamente la historia, dónde nace, cómo funciona la formulación, a qué se debe tal efectividad de la formulación sistémica en el sobrepeso. Bueno, sí, todo esto comienza con una investigación que se realizó hace más de 10 años, en la cual yo me propuse determinar con gran precisión cuál era la razón exacta por la cual un organismo no perdía de peso. Con tantas dietas, incluso en aquella época se utilizaban mucho las anfetaminas con el objetivo de bajar el apetito de forma tal que la persona pudiese, con una dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías, lograr una pérdida de peso. Lamentablemente ese era un sistema que no era funcional porque al mismo tiempo que quitaba el apetito y permitía efectivamente una dieta baja en calorías, también destruía el sistema inmunológico, el sistema hormonal y el sistema neuroendocrino en términos generales de un paciente, generando alteraciones de tiroides, generando una serie de afecciones y anomalías realmente indeseables en la pérdida de peso. Esa era uno de los sistemas que se usaba en aquella época. Luego vinieron muchos regímenes de dieta, también hipocalórica, o dietas estrictamente de vegetales y ningún tipo de proteínas, o dietas hiperproteicas, o dietas incluso a base de carbohidratos, la famosa dieta italiana, porque los italianos supuestamente comían mucho vino, tomaban vino y comían pasta y eran delgados, etc. Y bueno, se llevó a cabo pues una vasta investigación en todos los regímenes, las dietas, las razones por las cuales la mayor parte de las denominadas dietas no funcionaban. Y el común denominador que se encontró en todo esto fue que las dietas no funcionan porque destruyen el metabolismo, generan un colapso metabólico y al generar un colapso metabólico el organismo cae en lo que se denomina una condición de emergencia. En la condición de emergencia el cuerpo genera una tendencia propia a crear reservas no solamente de grasa, sino también de líquidos, se genera retención de líquidos, se genera una segregación de hormonas glucocorticoides, que son hormonas tipo cortisona, para regular el impacto negativo de vida que es una dieta, porque una dieta fuerte, una dieta hipocalórica severa es una que impacta a lo que se denomina el eje pituitario suprarrenal, generando entonces un colapso de la función sexual, de la función inmune, de la función endocrina, y luego del régimen de pérdida de peso que pudiera lograr la pérdida de ciertos kilos a costa de la salud, entonces viene lo que se denomina el rebote, el yo-yo. La persona a lo mejor perdió 5, 6 o 10 kilos y luego se encuentra que al cabo de 1 o 2 meses se ha montado pues en 15, 20 o 30 kilos, generando por lo tanto una reacción adversa. En aquella época se descubre entonces lo que se denomina el principio de acción y mayor reacción del organismo. Es muy parecida a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Bueno, en los organismos biológicos, en los organismos vivientes, hay una ley, que es la ley de acción y mayor reacción. ¿Cuál es la mayor reacción? Bueno, es la mayor reacción de un organismo que se ve amenazado por un agente agresor que entonces toma la firme determinación de reaccionar con más fuerza ante la amenaza evidente con el objetivo de poder superarla y seguir sobreviviendo, ¿no? A eso se denomina, a eso se debe el yo-yo. El yo-yo no es más que una reacción inteligente del organismo biológico que toma la decisión de supervivencia de generar más reservas ante la escasez a la que él ha sido sometido.
Por lo tanto, una dieta de esas dietas que hacen colapsar el metabolismo endocrino, hormonal e inmune, es una dieta que funciona como una vacuna. Es una dieta que funciona como una vacuna, pero para engordar. Es una dieta en la cual le estamos diciendo al organismo, va a haber escasez, es importante que comas mucho y que transformes la comida, el alimento en mucha grasa, para que puedas sobrevivir a las épocas de escasez, para que puedas sobrevivir a las épocas de las vacas flacas. Así funcionan las dietas, ese fue el primer descubrimiento, y en base a eso, comprendiendo eso, fue entonces que se desarrolló la fórmula, el procedimiento sistémico de pérdida de peso que ha funcionado en miles de pacientes en Venezuela y en Puerto Rico. Con Weightless, pierda peso sin perder la salud. Bueno, José Olalde nos venía explicando básicamente a qué se debía el mal funcionamiento o el efecto rebote. Venías tú comentando, José, al principio, esas dietas, esas personas que pasan años haciendo dieta, engordan, haciendo dieta y engordan. Y bueno, ahí está el gran problema. La obesidad hoy en día es un gran problema, es una pandemia a nivel mundial. Yo he podido ver los resultados con medicina sistémica, pero me encantaría que fueras tú la persona que creó esa formulación. ¿Cuál es y a qué se deben los éxitos? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las diferencias entre el enfoque sistémico que tú creaste y con el que se ha obtenido tanto éxito y aquellas dietas con las que o con las que existe tanto fracaso? Bueno, Alberto, hay otra cosa que es muy importante que el público televidente comprenda, además de lo ya explicado, y es que el incremento de peso a lo largo de la vida debe ser tratado médicamente como una especie de enfermedad crónica degenerativa moderada. Y yo enfatizo esto porque el aumento de peso es visto como algo normal, como algo común. Sí. La medicina contemporánea, ortodoxa, considera normal el advenimiento de la diabetes, de la insuficiencia pancreática, de la insuficiencia renal, al igual que el aumento de peso en un organismo. Puede ser normal, pero debemos entender que esas cosas que nosotros consideramos normales también pueden ser enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué una persona a los 35 años tiene 10 kilos de más que no tenía a los 19? Porque la misma pregunta se hace, por ejemplo, en diabetes. ¿Por qué la persona a los 40 años tiene una diabetes que no tenía a los 19? ¿Por qué la persona a los 50 años tiene una insuficiencia renal crónica que no tenía a los 20 años? ¿Por qué la persona a los 45 a lo mejor tiene la denominada disfunción eréctil que no tenía a los 20 años? Bueno, hay una parte, lo que tú quieres decir, hay un momento en la vida de todo ser humano en el que los riesgos de padecer enfermedades crónicas se incrementan de manera súbita. No, lo que sucede justamente es que el envejecimiento es una enfermedad genética. El envejecimiento genera un colapso genético, genera un colapso metabólico. Después de los 40 años, la persona, su metabolismo basal se va reduciendo un 5% cada año, y al haber una reducción del metabolismo, del consumo energético, de los mecanismos metabólicos de construcción y destrucción, al haber una caída de eso, entonces se genera en el organismo una tendencia al aumento de peso, porque el cuerpo se da cuenta de que cada vez tiene menores recursos energéticos y entonces busca como un mecanismo compensatorio la acumulación de grasa. Por lo tanto, si nosotros deseamos tratar efectivamente una persona con la pérdida de peso, para que pierda peso, nosotros debemos entender que el aumento de peso es una especie de enfermedad crónico-degenerativa moderada que se va desatando en el organismo, en la cual la persona termina eventualmente diabética, termina con resistencia a la insulina, termina en muchos casos con triglicéridos, colesterol alto, problemas cardiovasculares, y debe ser tratada de esa manera. Solamente cuando nosotros comprendemos que el tratamiento de la gordura debe manejarse con una fórmula, que es la que voy a dar a continuación, que es la fórmula para incrementar y mejorar los procesos metabólicos en el cuerpo, de forma tal que una persona a los 40 años pueda tener un metabolismo, es decir, una sumatoria de funciones bioquímicas, inmunológicas y hormonales, iguales a las que tenía a los 19 años. Solamente cuando nosotros podemos restituir esa capacidad orgánica, solo en esa medida vamos a poder nosotros revertir el aumento de peso y lograr una pérdida de peso efectiva en el organismo. Por supuesto. Y estás nombrando una palabra muy interesante, que es la reversión. Es llevar al organismo entonces, lo que se plantea o lo que plantea la sistémica es llevar al organismo a una condición de funcionamiento idéntica
o similar a la que tenía previamente antes de tener obesidad. Absolutamente, porque no se trata de quitarle unos cuantos kilos de más, se trata de restituirle el funcionalismo en cuanto a salud a la persona. Se trata de restituir los 3 ejes fundamentales de vida, que son la energía biológica celular, la inteligencia biológica y la organización celular. Por lo tanto, deseo ahora explicar en qué consiste el sistema. Lo primero que nosotros tenemos que entender, si nosotros queremos lograr la pérdida de peso, entonces, es que debemos hacerla manejando la compulsión a la comida. ¿A qué se debe en la mayor parte de los casos esa compulsión a alimentarse de una manera excesiva? A que el organismo no está recibiendo suficiente energía. Normalmente se debe a lo que se denomina la resistencia a los carbohidratos. ¿Qué es la resistencia a los carbohidratos? La resistencia a los carbohidratos es una condición biológica en la cual la insulina no logra llevar el azúcar a la célula y al no lograr la célula, al rechazar la célula el azúcar, no está recibiendo la célula la gasolina indispensable para la fabricación de la molécula de energía. Al no haber molécula de energía, se desata en el organismo un hambre compulsiva. Lo primero que nosotros hacemos con el manejo sistémico de pérdida de peso es lograr transportar el azúcar correctamente desde el hígado por la vía de la sangre hasta la célula, logrando metabolizar el azúcar, diciéndole a la célula, mira, ahora tienes suficiente azúcar, suficiente glucógeno, suficiente glucosa, ahora tú vas a poder fabricar energía. Al saber la célula que ella puede fabricar energía, la célula deja de tener ese vacío energético y ese es el primer paso indispensable para bajar lo que se denomina el hambre compulsiva. Tenemos que conquistar la resistencia a los carbohidratos. Al mismo tiempo hay que incrementar el metabolismo hormonal. El metabolismo hormonal, un hombre a los 19, 20 años tiene unos niveles elevados desde el punto de vista funcional, por ejemplo, de hormonas como testosterona. La mujer tiene buenos niveles de progesterona, de estrógenos. Esos niveles tienden a caer también a nivel orgánico. El sistema inmune tiende a colapsar. La fórmula sistémica de pérdida de peso incrementa los niveles hormonales. Al haber más hormonas se puede crear músculo. Cuando la persona va a hacer ejercicio hay músculo. Si no tenemos hormonas se genera en el organismo una flacidez muscular. Esa flacidez muscular, al no haber músculo, entonces viene la sustitución por grasa. El colapso del sistema inmune hace que la persona tenga infecciones severas. Al haber infecciones severas el metabolismo cae. Viene entonces una sustitución a nivel celular por grasa. La fórmula sistémica de pérdida de peso restituye el sistema inmune, restituye el sistema hormonal, mejora el funcionamiento tiroideo, mantiene los sistemas metabólicos en alto, restituye el flujo de energía a nivel celular y al hacer eso entonces la persona tiene un metabolismo muy parecido a los 40, 45, 50, 60 años al que él tenía cuando tenía 20, 25 años y cuando ya no tenía ese exceso de grasa. Tiene un organismo completamente regulado que además le va a permitir, si él hace ejercicio, que ese ejercicio sea mucho más efectivo porque va a poder reponer desde el punto de vista biológico las reservas de grasa por reservas de músculo. En términos generales, en eso consiste la fórmula sistémica de pérdida de peso. Oye, excelente. O sea, la fórmula sistémica no deja ningún punto por fuera de la gran complejidad de cambios que hay entonces en ese paciente, porque no es simplemente aumenté de peso, estoy gordito y tengo más adipocitos o más tejido graso. Hay una cantidad de cambios, ¿no? de cambios negativos en el metabolismo de esta persona que regula definitivamente la formulación sistémica. Y la prueba científica de eso es, mírate a los 19 años, mírate a los 40 años, vas a ver que tienes 10 kilos de exceso de peso en relación a los 19 años. ¿Qué fue lo que cambió? Estás comiendo lo mismo, a lo mejor estás haciendo la misma cantidad de ejercicio. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es lo que acabamos de decir y lo que hay que manejar y resolver son justamente los sistemas a los cuales me he referido. Sí, definitivamente. Y tú nombrabas algo muy importante, que es la asociación entre obesidad, que hay que tratarla como una enfermedad crónica degenerativa, así sea a nivel moderado, pero inclusive hay estudios que asocian obesidad y cáncer. Entonces definitivamente pues eso denota un colapso en mayor o menor grado del triángulo E y O de energía, inteligencia y organización y hay que controlarla, hay que manejarla de manera adecuada. ¿Qué tipo de pacientes o qué personas pueden tomar la formulación sistémica para el sobrepeso? Bueno, lo bueno de la formulación sistémica de pérdida de peso es que el paciente no solamente va a sentir que le baja el apetito, que ahora sí va a poder hacer una dieta baja en calorías sin que el metabolismo colapse, porque ese fue el gran reto.
El gran reto era, ok, ¿cómo se hace con un paciente dándole una dieta hipocalórica, moderada, no exagerada, pero al mismo tiempo logrando mantener en alto su sistema metabólico, ¿no? Claro. Ese fue el gran reto desde el punto de vista científico. Y eso afortunadamente se logró con este grupo de plantas que al aumentar el sistema hormonal y al mejorar el transporte de glucosa hacia la célula y al fortalecer el sistema inmune, permiten entonces que este paciente tenga su metabolismo en alto y pueda comer menos. Ese es el secreto fundamental. La persona al mismo tiempo va a ver que su colesterol disminuye, sus triglicéridos disminuyen, se va a enfermar mucho menos, va a tener una mejor vida sexual, esto es muy importante, va a desaparecer la disfunción eréctil. En la mujer va a haber una mayor lubricación a nivel vaginal y la vida, la calidad de vida en general de estas personas va a mejorar. No es solamente perder peso, es tener una mejor calidad de vida y una mejor salud. Este es el primer sistema en el planeta Tierra que garantiza justamente esa calidad de vida al mismo tiempo que se restituye el peso óptimo de un paciente. Y realmente algo extraordinario, queridos amigos. Y eso ha sido corroborado en más de 1000 pacientes. Con Weightless, pierda peso sin perder la salud. Continuamos con la segunda parte en nuestro programa sobre pérdida de peso con un extraordinario testimonio que van a ver, que es el testimonio de Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Muy bien, gracias, muy amable. Gracias por esta oportunidad que me das. Bueno, antes que nada me encantaría que le comentara a nuestros televidentes cómo te sentías tú, desde cuándo. Echa tu historia, cuéntanos tu historia con la obesidad. Claro, cómo no. Mira, la obesidad no solamente es algo que te priva a ti para tú sentirte, digamos, del todo bien, para sentirte con calidad de vida, no. Realmente la obesidad te lastima en todos sus aspectos, porque ella te limita a ti no solamente en tu vida personal, sino también en tu vida familiar, en tu vida social, en conseguir inclusive empleo, en sentirte bien, te dan una serie de dolencias y enfermedades que de repente tú inclusive no sabías, porque no es solamente la parte física que tú ves, sino también la parte de los dolores, el problema de que para sentarte al lado o ir por ejemplo, en el metro, nadie se quiere sentar a tu lado, la gente te discrimina. Tú sufres de muchísima discriminación cuando tienes problemas de obesidad. Sinceramente, muchísimas. Ok. ¿A qué edad comenzó tu obesidad? O más o menos, ¿en qué época de tu vida? Mira, después del accidente automovilístico, que me colocaron los esteroides, yo sufro de hipotiroidismo, aumento de 55, paso a 80 kilos en 3 meses. En ese momento empieza mi problema. Te estoy hablando que tenía 28 años, eso fue hace 13 años en este momento, con mucho orgullo puedo decir que tengo 41. Tuve todo ese tiempo padeciendo de hipotiroidismo, tomando Eutirox para ver si lográbamos corregir no solamente la tiroides, sino también el problema de obesidad, para ver si lográbamos que esas hormonas regularan y bajara yo de peso y volviera a tomar mi peso como era. No pudo ser, el problema siguió aumentando, fue extensivo, me quitaron inclusive la matriz, me tuvieron que quitar la vesícula, o sea que no hubo un control, digamos, no logré en ningún momento, ni los médicos ni yo, corregirme el problema de obesidad y sigo aumentando. Llegó hasta los 80 y ahí se quedó y no hubo forma ni manera de rebajar. Oye, pero realmente es una cuestión que, bueno, el que la padece es el que lo siente, ¿no? Definitivamente. Sí. Sobre todo por esa discriminación. La gente te hace un lado, a veces ni siquiera en una fiesta baila contigo porque tú eres una persona obesa, tu sudoración es mayor. De verdad hay que decirlo, cuando tú tienes un sobrepeso, entonces a lo mejor sientes calor donde estás sintiendo frío y donde estás haciendo frío sientes tu calor. Entonces la gente te hace de verdad a un lado. Ok. Una pregunta, Teresa, ¿tú pudieras describir de manera resumida un día tuyo desde que te levantabas hasta antes de ir a dormir cuando tenías ese sobrepeso tan severo? Cómo no, claro que sí, perfectamente. Mira, a pesar de que eso ha pasado hace año y pico, realmente te lo puedo recordar con toda claridad. Fíjense ustedes, tú te levantas, no eres la misma, estás muy cansada, sientes que no duermes bien porque realmente no duermes bien, te sientes agotada, el descanso no ha sido suficiente, tienes las ojeras impresionantes, luego te levantas, comienzas a tratar de llevar una vida normal, a veces
con el perdón, sientes como morbo al verte el espejo, o sea, tú tratas inclusive de no verte el espejo para ti, tú casi que le pones una manta para que simplemente no puedas observarte. Tú misma te discriminas, tú misma te autodiscriminas, la verdad es que sí. Luego continúas, empiezas tus tareas diarias, o por lo menos te vas a trabajar, entonces la ropa que te vas a poner es un problema, no consigues la ropa de tu talla, tienes que, inclusive para comprarla tienes que ir a ciertos y determinados lugares donde las venden, inclusive hay muy pocas que se acuerdan de nosotras las gorditas. Y entonces, bueno, simplemente continúas tu vida normal, pero siempre tienes la discriminación de la gente que te ve en la camioneta, que no se quiere sentar al lado tuyo, no se quiere sentar al lado del metro, la gente que te hace un lado te ve rara, la gente que, no falta alguien que te dice, oye, mira, come menos, trata no comas dulce, no piques entre comidas, y no es así, o sea, tú tienes un problema diferente al solamente el hecho de consumir. Yo comía muy poquito y aún así tenía un sobrepeso muy grande. Sí. Pero realmente, básicamente era eso. Ok, Teresa, ahora una pregunta, ¿no? Con respecto a para que nuestros televidentes, ¿cuándo comienza tu tratamiento sistémico? ¿Cómo te enteraste y qué fuiste sintiendo? Mira, hay algo que dice la propaganda, existe una esperanza. Y yo decía, ¿será verdad? Y cada vez que veía en la camionetica o en el carro, siempre veíamos, existe una esperanza, mi esposo y yo decía, ¿será que es verdad? Mira, yo me entero de la medicina sistémica a través de los productos, no solo, primero fue a través de unos encartados que colocaban en los periódicos, recuerdo muy bien, donde salía el ingeniero Lalde. Y luego, posterior a eso, había un programa de televisión que empezaron a sacar las propagandas de la gente de los testimonios, y yo decía, Dios mío, ¿será que es verdad? Y existe una esperanza, ¿y será que es verdad? Mira, yo definitivamente decidimos hace año y medio, realmente, mi esposo me dice, vamos a intentarlo. 3 meses le damos y si no, bueno, volvemos y buscamos otra ayuda. Efectivamente sí fue, no necesitamos ni siquiera 3 meses. Yo en 6 meses logré rebajar 15 kilos sin ninguna pastilla para rebajar, totalmente pura desintoxicación, totalmente sistémico. Ellos no solamente incluía la medicina, sino también el hecho de aprender a comer bien y sano, como debe ser. Y bueno, fue hace año y medio que estoy realmente con ellos. En este momento solamente estoy en mantenimiento y me siento muy, muy bien, de verdad. Y se ve. ¿Tú le recomendarías a las personas que tienen sobrepeso entonces, como lo hiciste anteriormente, que fueran a verse con medicina sistémica? Mira, yo lo recomiendo, de verdad. Mire, yo quisiera que la gente se sintiera, o sea, si yo pudiera expresar o la gente viera lo que yo siento, ojalá pudiera mostrarse los sentimientos, el que yo, como yo estaba antes y como yo me siento ahora, yo quiero que todo el mundo se sienta tan bien o mejor de lo que yo me siento. Sí se las recomiendo. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por tu hermoso testimonio. Además se ve que realmente te sientes muy bien. Con Weightless, pierda peso sin perder la salud. José, se me ocurre preguntar, ¿cuál es el fundamento científico de la formulación sistémica para el sobrepeso y cuáles son las pruebas científicas? El fundamento científico es que la tendencia a la obesidad no es sino el reflejo de una enfermedad crónica degenerativa moderada debido al colapso de los genes en el organismo, al colapso de la función genética en el organismo, al colapso de la función hormonal, al colapso de la función inmunológica, al colapso de la función de tiroides, al colapso general de los sistemas del cuerpo, que hacen que el organismo, al entender que hay una deficiencia de energía, debe entonces acumular reservas de grasa, porque esas reservas de grasa se pueden convertir eventualmente en energía, y para el organismo esa energía eventual por la vía de reservas de grasa viene siendo equivalente a una supervivencia futura. Nosotros tenemos que borrarle ese cassette, tenemos que cambiar esa idea genética al restituyendo los sistemas funcionales básicos en el cuerpo, aumentando el transporte de glucosa, permitiendo una mejor fabricación de energía en la célula, aumentando el sistema hormonal, mejorando la comunicación celular, mejorando la comunicación neuronal en el organismo. Cuando se hace eso, tenemos un sistema metabólico, el metabolismo se define como los procesos de destrucción y construcción. Cuando tenemos más construcción que destrucción en el organismo, tenemos un metabolismo que funciona bien. Eso se llama un metabolismo anabólico. Cuando nosotros tenemos un metabolismo catabólico, donde hay más destrucción, ahí es donde se genera la tendencia al aumento de peso.
Nosotros con la vía de la medicina sistémica logramos el metabolismo anabólico. Grábense eso, el metabolismo anabólico viene siendo la clave para lograr la pérdida de peso. Y la fórmula sistémica de pérdida de peso logra el metabolismo anabólico necesario para lograr salud y lograr supervivencia y lograr tener un cuerpo sin exceso de peso. Excelente. Bueno, de verdad que está muy clara, sobre todo la explicación de la ley de acción y reacción, el acúmulo magistral. Yo pienso que está muy claro el por qué ocurre y cómo se revierte. ¿Qué pruebas científicas tiene la medicina sistémica? ¿Qué pruebas has realizado? Te lo digo en 2 palabras. Hemos demostrado genéticamente la activación de 200 genes asociados al metabolismo de la energía en las personas, en cualquier persona obesa. Eso es una prueba científica que se llevó a cabo en la Universidad de Pensilvania por la vía del estudio de expresión genética, donde se demuestra que se reactivan 200 genes asociados al metabolismo de la energía. Y en síntesis, la diferencia entre la metodología sistémica de pérdida de peso es que se va a perder peso sin dietas, se va a perder peso sin perder la salud, se va a regular la compulsión al exceso de comida, es decir, se va a quitar la compulsión al exceso de comida sin perder la salud, se va a quitar la compulsión al exceso de comida manteniendo en alto el metabolismo, logrando un metabolismo anabólico. ¿El estreñimiento? El estreñimiento se corrige completamente. De hecho, nuestros médicos cuando dan y cuando prescriben y cuando generan el protocolo de pérdida de peso en un paciente, se aseguran de darle una serie de adaptógenos, de plantas medicinales superiores que permiten una excreción correcta, que evita la acumulación de líquidos, que se le da pues un régimen alimentario correcto a base de fibras. Es muy importante que la persona pues haga ejercicio. El ejercicio es algo fundamental en la vida. No estoy hablando de 40 minutos diarios en un gimnasio, estoy hablando de 20, 25 minutos diarios de actividad, puede ser caminata. Estamos hablando de que la persona va a dormir muchísimo mejor con este sistema. Cuando se duerme poco, el metabolismo energético también colapsa, la persona quema menos calorías, al dormir más va a quemar muchas más calorías. En síntesis, en este sistema no se da el rebote famoso ese que se da y la persona se va a dar cuenta que rejuvenece unos 10 o 15 años, su vida familiar va a estar mejor, su vida sexual va a estar mejor, sus triglicéridos y colesterol van a estar más bajos, su función cardíaca va a estar muy recuperada, incluso si él se lleva a cabo una prueba de esfuerzo cardíaca se va a dar cuenta que tiene una mejor condición que la que tenía antes. En otras palabras, estamos perdiendo peso sin perder la salud. Estamos logrando salud y al lograr la salud restituimos la capacidad de la persona para tener vida y para no ser obeso y para salir de esa condición crónica terrible que es la obesidad y que hay que manejarla. Obesidad, tendencia a la obesidad, el incremento al aumento de peso como una enfermedad. Solamente si se maneja como una enfermedad vamos a poder nosotros lograr una pérdida de peso saludable. Bueno, extraordinaria explicación. A mí se me ocurre solamente una pregunta que seguramente muchas de las personas se la harán. ¿En cuánto tiempo se comienza a perder peso al comenzar el tratamiento? Es inmediato. La persona va a lograr perder de 2 a 3 kilos mensuales. Fíjate que no estoy hablando de 10 kilos en un mes como prometen esas dietas milagrosas locas. 2 a 3 kilos mensuales que van a permitir que la persona al cabo de 3, 4, 5, 6 meses ya tenga el peso que ella se merece desde el punto de vista del metabolismo. Muchas gracias, José, por esta magistral explicación. Gracias a ustedes, amigos, y hasta un próximo programa. Con Weightless, pierda peso sin perder la salud.